Saludos a todos, qué bueno que están conectados y que están con un corazón dispuesto, con su espíritu, con su alma, todo su ser dispuestos a recibir la bendita palabra de Dios por obra del Espíritu Santo, quien nos enseña y nos guía a toda verdad. Estamos en nuestra serie de cómo vencer los diferentes temores que tenemos todos en nuestro corazón y que nos empujan a apartarnos del propósito de Dios para nuestra vida, pero a través de la luz de la palabra descubrimos estos temores malignos, estos miedos que solamente nos estancan, tanto en lo espiritual como en lo natural, pero a través de la luz de la palabra los reconocemos y entonces hacemos lo que la misma palabra de Dios nos enseña a través del ejemplo de Jesús para nosotros, para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo Jesús. Hoy veremos cómo vencer el temor o el miedo a la crítica y al rechazo, que es algo que causa tantos estragos en la vida de las personas, causa tantos problemas. De verdad creo que es uno de los, todos los temores son serios, pero este temor, este miedo a la crítica y al rechazo, creo que es lo que más se manifiesta y lo que más causa miseria de todo tipo en las personas. Pero la voluntad de Dios es que seamos libres de todo temor maligno, seamos más que vencedores, seamos verdaderamente libres y solamente Jesucristo puede hacernos verdaderamente libres. Recordemos que Jesús nos enseña, hay dos partes de la Escritura que nos enseñan cómo es la voluntad de Dios para nosotros en este asunto de los temores. Empecemos con Mateo capítulo 11, versículo 29, que siempre lo leemos en cada una de estas enseñanzas de vencer el temor, porque aquí vemos lo que Dios quiere para nosotros. Jesús dijo: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán, dice, descanso para su alma. Esto es muy importante. Este versículo tiene mucha profundidad, tiene un poder tremendo este versículo, estas palabras de Cristo Jesús que son espíritu y son vida. Él dice: mira, aprendan de mí. Y esto es importante, hay que aprender. Todo es un proceso. Hay cosas que no se logran de la noche a la mañana, pero tenemos que estar conscientes que como es un proceso, vamos a tenernos paciencia para aprender. ¿Por qué digo que nos tenemos que tener paciencia? Porque Dios nos tiene paciencia. Nosotros somos impacientes con nosotros mismos. Queremos un cambio de la noche a la mañana, o queremos un cambio de la noche a la mañana en las personas, en las demás personas, en nuestra familia, en nuestro cónyuge, en nuestros padres o nuestros hijos. Pero todo es un proceso. Pero Jesús dijo: aprendan de mí. ¿Qué cosa? Que dice Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y alguien le podría preguntar: ¿y para qué? Y Jesús dice: para que tengan descanso en su alma, para que tengan paz en su alma, para que vivan tranquilos, para que tengan gozo, para que el reino de Dios se establezca en la vida de cada uno de ustedes. El reino de Dios consiste en una vida de justicia, o una vida en la voluntad de Dios, y una vida de gozo y una vida de paz que solamente viene de arriba, viene por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hago para tener el reino de Dios o esa vida del reino de Dios? Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, si aprenden a ser mansos y a ser humildes de corazón, ustedes van a tener la vida del reino de Dios. ¿Estamos? Esto es bien poderoso. Ahora bien, ¿cómo aprendemos a ser mansos y humildes de corazón? Bueno, tengamos, como dice la palabra, el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo cuando fue enviado a esta tierra. Y eso lo vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Leámoslo, por favor. Dice: haya pues en ustedes, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dice: el cual, siendo en forma de Dios, o siendo Dios, teniendo la naturaleza de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice ya en el versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante del nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y en todo lugar, para gloria de Dios nuestro Padre Celestial. Qué poderoso esto. Pero acá tenemos que aprender que para ser mansos y humildes de corazón tenemos que tener ese mismo sentir, la actitud que Jesús tuvo cuando el Padre le encomendó la misión de venir a esta tierra para salvarnos a todos nosotros y llevarnos de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial, porque esa es la misión que el Padre le encomendó a nuestro Señor Jesús: dar su vida por nosotros, salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, pero llevarnos también de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Y Jesús tuvo la actitud correcta, y acá se nos describe una serie de actitudes que Jesús tuvo, con las cuales, escuche bien, Él manifestó su humildad. Manifestó su humildad de una manera práctica, ¿sí? Él manifestó su humildad y su mansedumbre con obras, con actitudes, con reacciones, las cuales están acá como un ejemplo para nosotros, que si seguimos las pisadas de Jesús, si tenemos esas mismas actitudes, vamos a ser liberados de todo tipo de miedo, de todo lo que nos estanca y nos paraliza y nos estorba, que nosotros regresemos a la casa de nuestro Padre, que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas para que tengamos una vida llena de bendición. ¿Está claro eso? Acá en estos versículos hay cosas que Jesús hizo que nos enseñan su humildad, cosas que tenemos que aprender a hacerlas con la ayuda de Él, porque por nosotros mismos nada bueno podemos hacer. Jesús lo dijo: separados de mí nada pueden hacer, pero por supuesto nada bueno. Entonces aprendamos de Él. Ya vimos varias de estas actitudes de Jesús, cómo nos enseñan a ser libres del miedo a la escasez. Vimos también ya cómo ser libres del temor o del el miedo a el hecho de nosotros poder, por decirlo así, hacer la voluntad de Dios o vivir para la voluntad de Dios, vivir consagrados a Dios. Ese es un miedo que está afectando a muchas personas y no se dan cuenta que tienen ese miedo. Es que ese es el asunto, ¿verdad? Hay miedos que no sabemos que los tenemos. Lo vemos tan normal que no nos damos cuenta que es un miedo, y es un miedo maligno. Ahora veremos cómo Jesús, cuando dice aquí la palabra en Filipenses, que Él dice, se hizo semejante a nosotros los hombres y estuvo en la condición de hombre. Estas dos cosas, el haberse hecho semejante a nosotros los hombres, siendo Él Dios, siendo Él el Verbo, siendo Él el creador de todas las cosas, siendo Él el que nos hizo, Él no tuvo problema hacerse semejante a nosotros los hombres, a venir con un cuerpo humano, a estar en la condición nuestra siendo Dios. Mira, es aquí donde Él nos enseña a no tener miedo a la crítica y al rechazo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se hizo semejante a nosotros los hombres, se expuso a la crítica. Y vas y no criticaron a Jesús hasta donde ya no más, como lo vamos a ver en algunos momentos. Y estando en la condición de hombre, estando en nuestra semejanza, hermanos, Él se expuso al rechazo de los hombres. Pero Jesús no tuvo ningún problema con eso, porque en Jesús siempre estuvo la convicción y la determinación de hacer la voluntad del Padre. A Cristo Jesús, mire, nada le podía dar satisfacción ni realización plena, más solamente el hecho de hacer la voluntad del Padre. Él lo expresó muy claramente a través de los evangelios. Está el registro que Él siempre declaró que su
comida, dijo, en una ocasión dijo, mi comida, ¿sí? Mi bebida, lo que a mí me satisface, lo que a mí me llena, es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Eso era lo que le daba satisfacción, realización a Cristo Jesús, de tal manera que Él no tuvo problema en hacerse semejante a nosotros los hombres y vivir en esta tierra en la misma condición nuestra, con un cuerpo humano. Siendo Dios, Él estuvo dispuesto a vivir con muchas limitaciones incluso en esta tierra. Esto es poderoso. Él se hizo semejante a nosotros los hombres y estuvo en la condición nuestra para hacer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Él se hizo semejante a nosotros los hombres y estuvo en la condición de hombre para hacer la voluntad de Dios y también para liberarnos de todo miedo a la crítica y de todo miedo al rechazo, y para enseñarnos cómo vencer también la crítica, cómo vencer el rechazo de los hombres. Porque si alguien sabe lo que se siente ser criticado, si alguien experimentó ser rechazado, fue nuestro Señor Jesús. Él sí sabe. Mire, el rechazo que Él tuvo, la crítica y rechazo que Él recibió, creo que no la ha recibido ninguno de todos nosotros. ¿Sí? Porque la crítica que nos hacen a nosotros y el rechazo que nos puedan hacer, de alguna medida lo merecemos. Pero la crítica que recibió Jesús y el rechazo que recibió Jesús, mire, Él no merecía nada de eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es santo, Él es perfecto y Él es el creador de todas las cosas. Es Él quien nos hizo. No había ningún derecho nuestro a criticarlo, ni mucho menos a rechazarlo. Pero Él estuvo dispuesto a recibir eso. Vea la humildad de Cristo Jesús. Él estuvo dispuesto, por decirlo así, a rebajarse, a ser semejante a nosotros los hombres, a vivir como hombre en esta tierra. Estuvo dispuesto a bajarse de su trono y estar en esta condición y ser criticado y ser rechazado para salvarnos a nosotros, para liberarnos, para llevarnos de regreso al Padre. Qué gran misericordia, qué gran humildad la de Cristo Jesús. Él sufrió, escuche bien lo que le voy a decir, Él sufrió, Él recibió y sufrió toda la crítica y el rechazo que usted y yo merecemos. Es por eso que en Isaías capítulo 53, versículo 3 al 5 dice, escuche bien, si usted no tiene su Biblia allí, escuche bien lo que dice acá en Isaías 53, versículo 3 al 5. Lo que dice de Jesús. Aquí se profetizó lo que Jesús iba a padecer, lo que Él iba a recibir al venir en la condición de hombre, semejante a nosotros los hombres. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. O sea, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, dice, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que tengamos paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. Vea qué tremendo esto. Claramente dice la palabra que Él fue desechado, rechazado por los hombres. Y usted y yo sabemos que esto es cierto. Y Él no lo estimamos. No lo estimamos. Y uno puede decir, sí, pero eso fue cuando lo crucificaron. No, todavía seguimos teniendo ese problema. Mire, de verdad no tenemos idea de cuánto rechazamos a Jesús. Todavía no lo estimamos como deberíamos de estimarlo. Mire, todavía hay situaciones en las que espero que usted ya no esté en esta situación, yo tampoco, pero todavía hay personas que les da miedo hablar de Jesucristo abiertamente. Tienen miedo de ofender a las personas si hablan abiertamente de Jesucristo como el único Salvador, como el único que nos puede liberar, como el único que nos puede sanar de a de veras.
Y entonces utilizan, por ejemplo, la palabra Dios nada más para no ofender a las personas. ¿Saben por qué? Porque se tiene miedo a la crítica, se tiene miedo al rechazo, a que las personas nos critiquen o nos rechacen porque les hablamos directamente de Cristo Jesús. Tenemos que vencer eso si es que queremos nosotros regresar a la casa del Padre y tener la dicha de ver al Padre, de entrar a la vida del reino de Dios. ¿Me está escuchando? Mire, a la fecha todavía esta palabra se sigue cumpliendo, ¿sí? Todavía despreciamos a Jesús, todavía lo rechazamos, todavía no lo estimamos. Y prueba de ello son nuestras actitudes, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Hermanos, todavía rechazamos mucho a Jesús. Si de verdaderamente estimáramos a nuestro Señor Jesucristo, si verdaderamente Él fuera valiosísimo para nosotros, no tendríamos ninguna pena de decirle a cualquier persona: tú lo que necesitas es a Jesucristo, tú lo que necesitas es abrirle tu mente, tu corazón y rendirte al Señor Jesucristo, sin miedo a que nos rechacen, sin miedo a que nos menosprecien, sin miedo a que nos critiquen, sin miedo a que se aparten de nosotros. Porque para nosotros Cristo Jesús sería lo más importante y lo más valioso. Pero si todavía trato de camuflajear el nombre de Jesús con otro tipo de nombres, seamos honestos, abramos nuestros ojos, todavía estamos menospreciando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre, mire, si el Padre exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, no nos atrevamos nosotros a tener vergüenza de hablar de ese nombre, a tener vergüenza de hablar del Señor Jesucristo por miedo a la crítica o por miedo al rechazo. Si Él estuvo dispuesto a estar en la condición nuestra, estuvo dispuesto a vivir en la condición nuestra, por amor al Padre y por amor a nosotros, lo mínimo que debemos de hacer nosotros es ponerlo a Él siempre por delante, manifestar su nombre, dar a conocer su nombre sin miedo alguno a la crítica y al rechazo. Esto es poderoso poderlo entender. Si alguien sufrió crítica y rechazo fue Jesús. Por ejemplo, en Mateo 13:55 habla cómo se burlaban del lugar del nacimiento y de la familia en la que Jesús había nacido. ¿Sí? Lo menospreciaron en la familia que nació, por el trabajo que tenía José. Lo menospreciaron por el lugar donde él había nacido. Y él no tuvo ningún problema. Jesús no tuvo problema a esa crítica. Él no tuvo problema a ese rechazo. Los fariseos se burlaban de él a cada rato. Los pastores de aquel tiempo se burlaban de Jesús a cada rato. Incluso a Cristo Jesús lo acusaron de estar endemoniado. Los fariseos y las personas decían: demonio tienen. Imagínense al unigénito Hijo de Dios, al creador de todas las cosas, lo acusaban que tenía demonio por las obras que él hacía, por el poder que él manifestaba. Y eso no ha cambiado en este tiempo. Eso no ha cambiado en este tiempo. Todavía siguen habiendo fariseos. Lo que hay que ver es que usted y yo no seamos uno de estos fariseos, que porque alguien manifiesta el poder de Dios se le acusa o se le tilda que por obra satánica o diabólica está haciendo esas cosas, porque así fue como acusaron a Jesús. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y luego Jesús, escuche bien, y yo apunté esto acá para que de verdad no se me escape nada de estas cosas que son sumamente importantes. Jesús no tuvo miedo a la crítica ni al rechazo. ¿Me está escuchando? Él no tuvo problema en ocultar su divinidad. Vea la humildad de él. No tuvo problema en ocultar su divinidad, ¿sí?, detrás de un cuerpo humano. Él era el Cristo, pero él no tuvo problema que le pusieran un cuerpo humano. Él no tuvo problema con eso. ¿Sí? Él no tuvo problema en nacer en un pesebre, siendo él el creador de las cosas. Mire, Jesús no tuvo problema en nacer en un pesebre. ¿Y usted? Fíjese que Jesús no tuvo problema en nacer en una familia de baja categoría. Fíjese que Jesús no tuvo problema en, siendo Dios, no tuvo problema en venir a servir en lugar de ser servido. Y fíjese que Jesús no tuvo problema, ¿sí?,
en no tener dónde habitar o en dónde recostar su cabeza mientras desarrollaba su ministerio. Él no se preocupó por eso. Él no dijo, ay, ¿qué van a decir? Que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Creador. ¿Qué van a decir? Que yo no tengo una casa. ¿Qué van a decir? Que yo no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Qué van a decir? Que yo nací en un pesebre. ¿Qué van a decir? Que nací en tal lugar y que mi familia es de tal categoría. Jesús no tuvo problemas con eso, porque Él es manso y humilde de corazón. Y Él nos dice, aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón, porque por el miedo a la crítica, por el miedo al rechazo, es que sufren. Y como usted escucha por ahí, yo le diría, paremos de sufrir. Pare de sufrir, paramos de sufrir teniendo la humildad, la mansedumbre de Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo Jesús cuando recibió toda esta avalancha de crítica y de rechazo? ¿Cuál fue la actitud de Él para que usted y yo podamos aprender a tener esa misma actitud? Bueno, acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 21 al 23. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 a 23. Abramos nuestros oídos espirituales a esta palabra, porque es poderosa. Esta palabra nos tiene que liberar, nos tiene que sanar de todo miedo a la crítica y al rechazo que tanto daño nos ha estado haciendo. Escuche bien, la crítica, el temor a la crítica y al rechazo causan tanto daño. Es más, me voy a adelantar a decirle, muchas personas están pero bien endeudadas por causa de sus malas decisiones financieras, por causa del miedo a la crítica y al rechazo. Esto es importantísimo que lo entendamos. Dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, pues para esto fueron llamados. Nos está hablando a nosotros. Dice, para esto fueron llamados. Y alguien dirá, ¿y para qué? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, dice. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, cuando a Jesús lo criticaban, cuando a Jesús lo acusaban de todo, como les dije, hasta de estar endemoniado, cuando a Jesús lo rechazaban por su condición del lugar donde nació, cuando a Jesús lo rechazaban por tantas cosas, incluso por envidia y tantas cosas, Jesús venció, su humildad venció. Él no cayó en la trampa de ponerse a pelear con la gente que los criticaba, que lo criticaba o lo rechazaba. ¿Me está escuchando? Jesús en ningún momento se puso, a pelear con todas estas personas que lo criticaban y lo rechazaban en ese tiempo, y por supuesto lo seguimos haciendo en este tiempo. ¿Qué hacía Jesús? Aquí dice, cuando él lo acusaban, cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Acá dice que cuando él padecía toda esta crítica y este rechazo, él no amenazaba. Nunca Jesucristo les dijo, mire, si usted me sigue criticando y rechazando así, ahorita le voy a decir a mi Padre que le envíe un rayo del cielo y lo parta en 2, en 3 o en 4 si es posible. No. Aquí dice que lo único que hacía Jesús era encomendar la causa al Padre. Esa es la humildad, esa es la mansedumbre que Él quiere que nosotros aprendamos. A que si nos critican, a que si nos rechazan por vivir como Dios quiere, por hacer la voluntad de Dios, a vivir para agradar a Dios. Miren, cualquier cosa que nos critiquen o nos rechacen, nosotros no tenemos por qué estar peleando. Solamente oremos y démosle gracias a Dios. ¿Y por qué gracias a Dios? Porque vamos a ver lo que eso trae para nosotros si tenemos la actitud que Jesús tuvo. Porque tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender de Él. Jesús estuvo dispuesto, le repito, a ser criticado y rechazado para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque el miedo a la crítica, el miedo al rechazo,
trae por lo menos 3 consecuencias muy graves, muy grandes, consecuencias que trascienden a la eternidad. En primer lugar, este miedo a la crítica y al rechazo nos impide hacer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? El miedo a la crítica, el miedo al rechazo nos bloquea, nos estorba, nos impide hacer la voluntad de Dios. Y recordemos que Jesús dijo, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer la voluntad del Padre hay que vencer el miedo a la crítica, hay que vencer el miedo al rechazo. Otra cosa o consecuencia desastrosa que trae este tipo de miedo es que nos impide que el propósito eterno, no temporal, sino el propósito eterno de Dios, impide que se establezca en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para nosotros? Que seamos santos, que seamos sin mancha, que seamos de limpio corazón, que seamos perfectos o de limpio corazón como Él, para que estemos en su presencia por siempre y para siempre. Ese es el divino propósito de Dios para nosotros. Pero si tenemos miedo a la crítica, si tenemos miedo a ser rechazados por hacer lo que el Padre nos pide, para que nosotros alcancemos ese propósito, miren, ese miedo nos deja estancados. Mire, este miedo a la crítica, al rechazo trae estragos en lo espiritual y en lo natural, estragos muy grandes. Y también una tercera consecuencia que trasciende a la eternidad, que trae este tipo de miedo, es que nos impide entrar a la vida del reino de Dios. El miedo a la crítica y el miedo al rechazo nos impide tener la paz que Dios quiere que tengamos, nos impide tener el gozo divino, nos impide vivir en la voluntad de Dios. Mire, este miedo hay que renunciar a él, hay que desecharlo de nuestro corazón, hay que hacer todo lo que la palabra nos enseña, pero usted y yo tenemos que ser liberados lo antes posible de este miedo maligno a la crítica y al rechazo. Este miedo maligno, el problema es que nos impulsa o nos empuja a aparentar lo que no somos. Fíjese que es tan desastroso este miedo que nos impulsa a tenerle miedo a la gente. Tenemos miedo de lo que digan de nosotros. Tenemos miedo al que dirán, pues. Entonces nos impulsa a aparentar lo que no somos. Y esta hipocresía nos impulsa a gastar lo que no tenemos. ¿Sí? Tenemos miedo a que nos critiquen por la forma en que nos vestimos. Tenemos miedo a que nos critiquen si no estamos a la moda. Tenemos miedo a que nos critiquen que no tengamos lo que los demás tienen en este tiempo. ¿Y qué hace eso? Pues mueve a las personas a invertir, a gastar en cosas que verdaderamente no necesitamos. Solo queremos aparentar que tenemos. Queremos aparentar que somos algo. Queremos aparentar que somos grandiosos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos critiquen y nos rechacen por la verdadera condición en la que nos encontramos. Esto es un problema bastante serio, ¿sí? Y nosotros debemos de vencer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que este miedo a la crítica, al rechazo, que es su raíz es el orgullo, nos impulsa a vivir para la gente. Eso es lo peor. Fíjese que el miedo a la crítica y el miedo al rechazo, que su causa es el orgullo, es lo que nos empuja y nos impulsa a estar viviendo para la gente, a vivir para agradar a la gente, para quedar bien con la gente, y entonces eso nos aparta o nos estorba a vivir para agradar a Dios, para quedar bien con Dios. Mire, es que aquí tenemos que tomar decisiones serias. ¿Para quién voy a vivir? ¿A quién le voy a dedicar la vida? Mire, si no entendemos esto, no vamos a alcanzar ni el propósito eterno de Dios, y nuestra vida aquí va a ser miserable, porque realmente es horrible estar viviendo para la gente, estar viviendo para agradar a la gente. Y en una de estas enseñanzas les dije, miren, normalmente si somos honestos, nos vestimos para la gente. Nos vestimos de cualquier manera para que la gente nos mire, para que la gente nos admire, para que vean cuán grandiosos somos, para que nos reconozcan, para que nos aplaudan, para que nos admiren. Mire, tantas cosas. ¿Y qué es eso? El orgullo. Y el orgullo nos hace tener miedo a que nos critiquen o nos rechacen por no satisfacer el gusto de las personas. ¿O no?
Tenemos que ser honestos y sinceros. Recordemos que la llave de la liberación es la sinceridad, es la honestidad. Tenemos miedo a que vean nuestros defectos. Tenemos miedo a presentarnos tal como somos o en la condición real en la que estamos. Eso es una esclavitud, estar viviendo para los ojos de las personas, viviendo para agradar a las personas, hermanos. Eso es una esclavitud. Y Cristo vino a hacernos libres de toda esa esclavitud mundana, de toda esa esclavitud que en la carne, que la carne nos quiere tener en ese tipo de esclavitud. El orgullo nos quiere tener en esclavitud, pero usted y yo tenemos que romper y deshacer todo ese orgullo en nuestro corazón para ser verdaderamente libres. Esto es en lo secular, pero también en la iglesia, en lo ministerial. Fíjese que el temor a ser juzgados, a ser criticados y rechazados nos mueve a hacer tantas cosas en la iglesia, pero no por amor a las almas, no porque estemos sufriendo, nos duela porque las almas se pierden. No, es porque queremos nosotros aparentar que a las demás personas, a nuestros consiervos, a las otras iglesias. Y entonces ese orgullo y el temor a que nos critiquen, a que nos rechacen porque no tenemos los que otros ministerios tienen, eso nos mueve a hacer cosas, a comprar cosas y a hacer un montón de cosas que realmente no es la voluntad de Dios que hagamos. Y no nos damos cuenta que estamos siendo impulsados por el orgullo. Por supuesto que lo camuflamos de muchas maneras, ¿sí? Es que yo siento, es que esto y lo otro, pero no queremos reconocer que es el orgullo, que es el miedo a que nos critiquen, que por ejemplo, porque este ministerio, nuestro ministerio es pequeño y aquellos son grandotes, entonces tengo miedo. No, cada quien tiene que tener, mira, al ser libres de esto, vamos a tener nada más el deseo de agradar al Padre y de hacer la voluntad del Padre, aunque a los demás no les guste. Eso es ser verdaderamente libres. ¿Está escuchando? Créame que ser liberados de este miedo a la crítica y al rechazo trae gran descanso para el alma de cada uno de nosotros. Por algo Jesús dijo: aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para su alma. Debemos de ser entendidos. Diga conmigo, entendidos. Debemos de ser entendidos para vencer este tipo de miedos, ¿sí? Y también para nosotros no ponernos del otro lado y estar criticando y estar rechazando a las personas por lo que vemos. Por lo que vemos. Tenemos que tener ese tipo de cuidado nosotros también. Pero debemos de ser entendidos. Debemos de saber lo que trae a nuestra vida si tenemos la actitud correcta cuando nos rechacen, cuando nos critiquen. ¿Qué dice la palabra al respecto? Leamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11 al 12. Si usted no tiene su Biblia, apunte la cita y al nada más terminar esta enseñanza, vaya a su Biblia, revise esta cita, ore pidiendo que usted sea de estas personas que dice acá y que Jesús dijo en Mateo, capítulo 5, versículo 11 al 12. Jesús dijo: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, ¿sí? O se burlen de ustedes y los persigan o los critiquen o los rechacen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, dice. Gócense y alégrense. Vea lo que Jesús nos dice. Si te critican, si te rechazan, si hablan toda clase de mal contra ti mintiendo, dice, gócense y alégrense. ¿Por qué? Jesús dijo: porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hay galardón grande en los cielos si nosotros tenemos la actitud que Cristo Jesús tuvo acá en esta tierra. Si tenemos el mismo sentir que Cristo Jesús tuvo, que siendo Dios estuvo dispuesto a soportar la crítica y el rechazo de su propia creación, de las propias criaturas que Él mismo había hecho. Si Él siendo Dios, si no le afectó, no dejó que penetrara a su corazón Jesús toda esa crítica, ese rechazo, Él nos dice: ¿saben qué? Si a ustedes les hacen lo mismo, gócense, alégrense. ¿Por qué? Porque hay galardón grande en los cielos para ustedes. Casi como que Jesús nos está diciendo: recuérdense que por haber tenido yo esa actitud de mansedumbre y de humildad, se me exaltó hasta lo sumo y se me dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es poderoso, esto es poderoso.
Hermanos, debemos de renunciar nosotros a este tipo de temor para entrar lo antes posible a la vida del reino de Dios y ser siervos de Cristo. ¿Sabe algo? Para ser un siervo de Cristo, ¿sí? No estoy hablando de ser un ministro, porque una cosa es ser un ministro, ¿sí? Ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, y otra cosa es ser siervo de Cristo. Y se lo voy a mostrar acá en la palabra, ¿sí? Para ser siervo de Cristo tenemos que renunciar, ¿sí? Tenemos que ser liberados del miedo a la crítica y al rechazo de las personas. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente, y por favor abra su mente, abra su corazón a esta palabra. El apóstol Pablo dijo, pues, y hace un par de preguntas y dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y dice, pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Vea qué poderoso esto. ¿Sí? Para ser un siervo del Señor Jesucristo, ¿sí?, tengo que renunciar a estar tratando de agradar a los hombres o de buscar el favor de los hombres. Para ser un verdadero siervo de Cristo Jesús, tengo que renunciar a estar buscando quedar bien con la gente. Porque no se puede las dos cosas. Tengo que decidir si quedar bien con Dios o quedar bien con la gente. Porque si quiero quedar bien con la gente, voy a tener que negar a Jesús de muchas maneras. Voy a tener que adulterar la palabra y rebajar la palabra y bajar los estándares de santidad que Dios ha establecido. Si quiero quedar bien con la gente y agradar a la gente, voy a tener que predicar un evangelio tibio. ¿Me está escuchando? Tengo que decidir a quién quiere agradar mi alma. Pablo dijo, si yo todavía buscara el favor de los hombres o agradar a los hombres, no podría ser siervo de Cristo. Es una decisión crucial en nuestra vida. Y por supuesto que lo más sabio es decidir quedar bien con Dios, agradar a Dios, hacer todo lo que haga, hacerlo para agradar, para darle contentamiento al corazón de Dios nuestro Padre, aunque así reciba la cantidad de críticas y rechazo que pueda venir de los hombres. Es aquí donde hay que ser valientes. Es por eso que Cristo Jesús dijo, los valientes son los que arrebatan, los que poseen el reino de los cielos, la vida del reino de Dios. Mire, los apóstoles de aquel tiempo entendieron muy bien esto. Y le pongo un ejemplo. Cuando usted lee la primera carta de Pedro, en Primera de Pedro, cuando empieza esa carta, Pedro se presenta. En la primera carta Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Pero cuando ya Pedro años después escribe la segunda carta, a lo que le llamamos la segunda de Pedro, Pedro empieza esa carta presentándose de la siguiente manera. Escuche bien, y usted lo puede corroborar ahí en su Biblia. En la segunda carta Pedro se presenta de esta manera. Él dice, Pedro dice, siervo y apóstol de Jesucristo. En la primera carta él solo se presentó como un apóstol. Pero ya en la segunda carta, cuando le escribió, él ya había crecido y madurado espiritualmente. Él ya tenía otro corazón, ya su mente estaba renovada, ya el carácter de Cristo se estaba formando más y más en él. Y a esas alturas Pedro ya no buscaba agradar a la gente, ni buscar el favor de la gente. En esa segunda carta él dice, miren, yo soy Pedro, pero primeramente soy un siervo de Cristo y después soy un apóstol. Siervo de Cristo y apóstol, dice. Y sabe algo, en la Nueva Jerusalén no habrán títulos de apóstol, ni de profeta, ni evangelista, ni de pastor, ni de maestro. En Apocalipsis capítulo 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice que los que estarán ahí serán, dice, y sus siervos les servirán.
No dice pastor, no dice apóstol, dice y sus siervos. Y ojalá usted y yo seamos de esos siervos que servirán al Padre y al Cordero en la Nueva Jerusalén. Y de estos siervos, dice ahí en Apocalipsis 22, estos siervos tendrán la característica que podrán, dice, y verán a Dios, dice, verán a Dios. Porque el nombre de Dios estará escrito en sus frentes. Tendrán escrito en su frente santidad a Jehová. Porque aquí dejaron que les limpiara el corazón. Son de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. Ese es el tipo de personas que habrá en la Nueva Jerusalén. Siervos verdaderos que aquí vencieron. Y hay que vencer el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, para tener la actitud correcta de no buscar el favor de la gente, no estar buscando quedar bien con la gente, sino primeramente buscar agradar a Dios nuestro Padre, hacer la voluntad del Padre, agradar al Padre en todas las cosas. Esto es poderoso. Tenemos que vencer este miedo que tanto estrago está haciendo en la vida de las personas. Esto es poderoso. Y también, como les mencioné, en lo natural estanca mucho. Sí, mire, muchas personas no son lo que deberían de ser en lo natural por el miedo a la crítica. Por ejemplo, a algunas personas les da miedo vender, ¿sí? Les da miedo vender cosas porque ¿qué va a decir la gente que estoy vendiendo cosas? Vea, ¿hasta dónde llega el miedo a la crítica y al rechazo? Hay personas que están, pobres, no porque sea la voluntad de Dios que estén así, sino por el miedo a la crítica. Claro, hay otros factores, la pereza, la negligencia y tantas cosas, pero en la mayor parte de los casos, principalmente en las nuevas generaciones, en los jóvenes de este tiempo, hay un miedo a la crítica. Les da pena vender, les da pena trabajar. ¿Qué van a decir? Que si estoy estudiando en la universidad, ahora tengo que estar también vendiendo hamburguesas. Mire, qué miedo a la crítica y al rechazo al que tienen. Está haciendo más estragos de lo que nosotros nos imaginamos. Pero ahora es el momento para vencer. Hay que vencer ese miedo y solamente lo vencemos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren vencer ese miedo? ¿Sí? Por nosotros mismos, por supuesto que no podemos. Necesitamos la ayuda de Jesús. Con el poder de su sangre, con el poder de su palabra, con el poder de su fuego que santifica y la obra del Espíritu Santo en nosotros, sí podemos vencer. Porque todo lo podemos hacer en Cristo, porque Él nos da la fuerza para hacerlo. Y lo que es difícil para nosotros, para Dios sí es posible que podamos hacerlo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Vamos a orar. Primeramente le vamos a pedir perdón a Dios nuestro Padre Celestial por todo ese miedo que hemos tenido. No importa cuántos años tenga cada uno de los que me esté viendo y esté oyendo, pero sí te puedo decir que el miedo a la crítica y al rechazo te ha estancado en lo espiritual y te ha estancado en lo natural. Te ha estancado en lo espiritual porque quizás hay algunos que me están viendo y oyendo en este momento y no te has querido consagrar al Señor Jesucristo porque tienes miedo a que te critiquen, tienes miedo a que te rechace tu familia o te rechacen tus amigos o los que te conocen. Ese miedo te está dejando fuera de la vida del reino de Dios. Hay unos que tienen miedo a emprender lo que quizás Dios les está empujando a que emprendan, pero tienen miedo al que dirán. Tienen miedo a la crítica. Pero en este momento digámosle, ore conmigo, dígale: Padre Celestial, reconozco, Señor nuestro y Padre nuestro, que tengo problemas con el miedo a la crítica. Tengo miedo a que me rechacen, pero yo te suplico que me perdones. Dígale conmigo: Padre, yo te suplico que me perdones. Y te suplico no solamente que me perdones, Señor, te suplico que me liberes y me sanes de este miedo a la crítica y de este miedo al rechazo. Y dígale conmigo: Señor, yo decido en este momento dar un primer paso. Yo en este momento decido a renunciar a ese miedo. Y diga conmigo: yo renuncio a todo miedo a la crítica, a todo miedo al rechazo que hay en mi corazón. Yo renuncio a todo este miedo maligno y lo desecho de mi corazón ahora mismo. Y dile conmigo: Señor Jesucristo, yo te entrego todo este miedo a la crítica y al rechazo. Libérame, sáname, Señor Jesucristo. Quiero ser verdaderamente libre de todo esto, Señor Jesucristo.
Ahora entiendo que esto me ha estado estancando en lo espiritual y en lo natural también, Señor. Pero hoy me rindo a ti, Señor Jesús. Y dígale conmigo también: Señor Jesús, enséñame y ayúdame a ser manso y humilde de corazón como tú. Quiero aprender, Jesús, a ser manso y humilde de corazón como tú. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres mi Salvador. Y si hay una persona que no le ha entregado su vida a Jesús, y hoy sientes en tu corazón, sabes que ahí está la necesidad de rendirte a Jesús, que Él salve tu alma, dile en este momento conmigo: Señor Jesús, yo me rindo a ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y que murió por mis pecados. Reconozco que soy pecador. Dígale conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Lávame con tu sangre, Señor Cristo Jesús. Yo creo que tú estás vivo y que tú eres el único que me puede salvar mi alma de la paga del pecado, de la condenación eterna, y salvar mi alma de todo este miedo que hay en mí, Señor Jesucristo. Yo te recibo como mi Salvador, como mi Redentor y como mi Señor, Señor Jesucristo. Si tú has hecho esta oración por primera vez, en este mismo momento Jesús te ha perdonado. Él te ha lavado con su sangre. Él te ha sacado de muerte a vida. Desde hoy se te da la potestad de llamarte hijo o hija de Dios. Ahora búscale todos los días, clama a Él y Él te va a responder, porque Él es el único que nos puede salvar y sanar de todo lo que en nosotros es contrario a Él, en nuestro corazón. Amén y amén. Muy bien, a trabajar se ha dicho, a trabajar estos miedos, a renunciar, y no pare de hacer esto hasta que usted sepa que ya no busca agradar a los hombres, sino su prioridad es agradar a Dios, quedar bien con Dios y darle contentamiento al corazón de nuestro Dios y buen Padre Celestial. Amén. La paz de Dios con todos ustedes.